Hola, hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de Puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Felicidades a todos aquellos que están en cuarto medio, tercero medio, segundo medio, etcétera, cierto, que ven las clases de Puntaje NEM y que por fin han terminado el primer semestre de este año 2018 y probablemente ya se encuentran de vacaciones, descansando en sus casitas, haciendo cosas más entretenidas, ¿cierto? Que la que generalmente son los deberes. Los deberes son interesantes hacerlo, pero digámoslo, es más entretenido pasarlo bien, ¿cierto? Y estar en camita tal vez viendo alguna película, alguna serie. Pero, por supuesto, decíamos que este año, ¿cierto? Cuarto medio, porque Puntaje NEM está orientado precisamente hacia la enseñanza media. Decíamos que este año la meta es lograr precisamente lo que queremos lograr, básicamente, ¿cierto? Sea lo que sea aquello. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que prepararnos absolutamente todo el año y por eso no descansamos en vacaciones de invierno. Igual tenemos clases de Puntaje NEM. Así que, chiquillos, chiquillas, comenzamos esta nueva etapa entonces acá en Puntaje NEM precisamente porque hemos avanzado en términos de contenido, ¿cierto? Estuvimos viendo... Uy, vamos a mover esto de ahí. Ahí sí. Estuvimos viendo todos los elementos que corresponden a el discurso público. Sin embargo, en la última clase, ¿cierto? En la clase anterior dijimos que ya con eso dábamos por concluido todo lo que tenga que ver con este tipo de discurso y ya el día de hoy íbamos a comenzar a ver contenidos nuevos relativos, por supuesto, a cuarto medio. Por lo tanto, ¿cierto? Ya habíamos... Me voy a desaparecer un momentito. Me voy a achicar, ¿verdad? Que ahora sé hacerlo. A ver. Ahí sí que sí. Ya, habíamos dicho, ¿cierto? En clases anteriores, de hecho, con esto comenzamos las clases en Puntaje NEM. Estuvimos viendo ciertas características de los textos literarios, no literarios y también de los textos mixtos. Y desde ahí, ¿cierto? Desde la columna del medio en relación a los textos mixtos, es con respecto a lo que hablábamos cuando mencionábamos el elemento del ensayo, contenido que también ya pasamos y que ojalá que le haya servido muchísimo para realizar probablemente los ensayos que piden realizar en el colegio y también, por supuesto, en otras instancias, como por ejemplo en la universidad. Sin embargo, cuando hablábamos de texto mixto, ¿cierto? Decíamos que mezclaba y tenía este nombre de texto mixto o texto híbrido, precisamente porque mezclaba características tanto de la primera columna, que es el texto no literario, y la segunda columna, que es el texto literario, ¿cierto? Con respecto al texto no literario, decíamos que poseía carácter informativo, que utiliza recursos referenciales para eso, ¿cierto? Nos brindaba información a nosotros como lectores, por lo tanto utilizaba un lenguaje más bien denotativo, ¿cierto? Este lenguaje que tiene que ver con el uso del diccionario, un lenguaje más bien formal, no interpretativo, ¿cierto? Que en el fondo da a conocer la realidad tal y como es. Por eso mismo el texto no literario presentaba hechos. Frente a eso, lo único que tenemos que decir, ¿cierto? Con respecto a este texto no literario es precisamente que lo que tenemos que realizar en este texto no literario es presentar la verdad, presentar los elementos reales. Estuvimos hablando también con respecto, brevemente, ¿cierto? Estuvimos hablando con respecto al texto literario, decíamos que el texto literario en la tercera columna, que el texto literario poseía carácter estético, que utiliza un vocabulario selecto con recursos lingüísticos, es decir, utiliza un lenguaje connotativo, también conocido como lenguaje subjetivo, ¿cierto? Que tiene que ver con la interpretación de los elementos que aparecen ahí presentados. Por eso el objeto, ¿cierto?, que persigue este texto literario es generar un efecto estético en el receptor, es decir, generar que a nosotros nos llame la atención, generar este efecto estético, generar este goce por la literatura para que nos llame la atención, sea entretenido, porque recuerden que la literatura es una manifestación cultural, es arte, básicamente. Frente a eso, ¿cierto?, el texto literario lo que presenta más que nada son hechos, pero estos hechos siempre están dentro de este mundo representado por el texto literario. Desde ese punto de vista, al contrario de los hechos presentados en el texto no literario, en el texto literario los hechos tienen que ver o están en la línea del mundo representado. Por eso no nos llama la atención ver a Harry Potter jugando Quidditch, no nos llama la atención que a la Caperucita se le haya comido un lobo y cuando salió de la panza del lobo no estaba
ni masticada ni corroída por los ácidos gástricos. Veíamos también elementos como en las crónicas de Narnia, que no nos llama la atención que haya, por ejemplo, un león que hable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el texto literario, los hechos que se presentan no son verdad, como en el texto no literario, sino que son verosímiles. Esta palabra, ¿cierto?, quiere decir que es similar a la verdad, es muy parecido y genera el efecto de que es realidad, cuando en realidad no lo es porque sabemos que es ficticio. Desde ese punto de vista, el texto no literario, entonces, vamos a encontrar novelas, leyendas, poesías, obras dramáticas, poesía contemporánea, que es hacia donde estamos enfocando la clase del día de hoy, etcétera, etcétera. Y con la unión, ¿cierto?, de este texto no literario y con la unión del texto literario, entrábamos en el mundo del texto mixto, que el texto mixto, tal como dice el nombre, ¿cierto?, este mixto, mixtura, mezcla elementos de lo no literario con lo literario para hacer una serie de tipos de textos, por ejemplo, la crónica, el comentario y el ensayo, elementos que ya estuvimos revisando en clases anteriores y que tiene que ver más que nada con presentar tanto hechos como opiniones con distintos tipos de mecanismos, ya sean mecanismos que tengan que ver con el uso del lenguaje denotativo o el uso del lenguaje connotativo según sea el requerimiento, ¿cierto?, del autor. Por lo tanto, el texto mixto es un texto más bien libre, ¿cierto? Es un texto más bien que no necesariamente tiene las características de un literario o no literario, sino que los mezcla y en realidad le da lo mismo porque puede hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver la clase del día de hoy y hacia dónde está enfocada la clase. ¿Cómo era esto? ¿Y hacia dónde? Ahí sí, hacia dónde está enfocada la clase. Es precisamente, es precisamente hacia el área de la literatura, es decir, hacia la columna que tiene que ver con los textos literarios. Ya estamos avanzando en los contenidos, vamos a pasos agigantados, acercándonos hacia lo que es la literatura, específicamente la literatura contemporánea. De hecho, si se fijaron en el título de la clase, ¿cierto?, es una introducción precisamente a la literatura contemporánea. Sin embargo, la palabra literatura a veces es muy usada, ¿cierto? La utilizamos de manera muy inesperada, a veces de manera muy libre. Sin embargo, no siempre sabemos lo que significa literatura. Y eso tiene que ver precisamente porque definir este concepto es un poco ambiguo, es un poco extraño, es un poco difícil. Precisamente porque la literatura, ya lo decíamos en clases anteriores, ¿cierto? Cuando recién estábamos comenzando este curso de puntaje NEM, decíamos que la literatura es uno de los elementos o una de las manifestaciones artísticas más antiguas que tiene el ser humano. Partimos las clases de puntaje NEM hablando precisamente con respecto al lenguaje humano y cómo fue avanzando, evolucionando este tipo de lenguaje. La literatura precisamente avanza en el tiempo junto con el texto no literario, precisamente porque es una de las primeras manifestaciones que está ligada al arte de la palabra. De hecho, la palabra literatura, precisamente para nosotros, obviamente, que somos hablantes de lenguas romances, la literatura deriva del latín, de la palabra latina litera, que significa letra. Es decir, desde un inicio siempre se consideró o siempre estuvo ligado al arte del buen escribir o al arte del buen leer, que básicamente tiene que ver esto con la gramática y con la retórica, es decir, con el arte del buen escribir y el arte del buen hablar. Desde ese punto de vista, entonces, se considera que absolutamente todo aquello que esté escrito o que sea hablado, ¿cierto? Todos aquellos elementos que tengan que ver con el mundo oral o con el mundo escrito van a ser literatura. Sin embargo, en la medida que esta literatura, este arte fue avanzando junto con nosotros, porque no nos hemos despegado del arte nunca, al contrario, han ido surgiendo nuevas manifestaciones artísticas, la literatura al ir avanzando, ¿cierto? Y ha iniciado el siglo XVIII, precisamente con todos los avances tecnológicos que tuvo ese siglo, con todos los avances sociales que tuvo ese siglo, con todos los adelantos tecnológicos también que tuvo el siglo XVIII, este concepto de literatura ya se empieza a enfocar no solamente en absolutamente todo el tipo de texto, sino que se empieza a especializar y va a considerarse literatura entonces solamente aquel elemento, aquel texto escrito o aquel texto oral que está orientado hacia la creación estética, es decir, es aquella manifestación cultural, aquella manifestación artística que tenga que ver precisamente con manifestar de alguna manera nuestro goce estético, manifestar las ganas, la gracia de leer, básicamente. Entonces,
Definir literatura, chiquillos, de verdad que es muy complejo. Muchísimos autores han hablado acerca de qué es literatura, qué no es literatura, y todavía cuesta a veces ponerse de acuerdo con respecto a qué significa esto. Ahora, esta evolución de la palabra literatura hacia el siglo XVIII no es una evolución gratuita. Consideremos que en este siglo lo que se empezó a generar, ¿cierto? El ser humano lo que empezó a generar fue precisamente muchos adelantos tecnológicos. Evidentemente no son los adelantos tecnológicos que tenemos el día de hoy, que tenemos una infinidad de cosas muy modernas. De hecho, insisto, estamos haciendo la clase mediante un medio muy moderno, muy tecnológico, pero los elementos que presentaron en este siglo XVIII precisamente son las bases de aquellos que tenemos hasta el día de hoy. De hecho, que se haya manifestado la literatura como un elemento de goce estético, incluso tiene que ver con la posibilidad que tenían en las casas, ¿cierto? Aquí como esta señorita, que tenían en las casas de poder sentarse a leer, un poco de generar esta instancia de ocio, ¿cierto? Con la aparición de la burguesía, con la aparición de estas familias que en el fondo tenían mucho dinero y tenían mucho tiempo también para gastar ese dinero, empezaron a generar instancias donde se podían recrear, ¿cierto? Generar este ocio, y durante este periodo de ocio fue precisamente donde se empezó a acrecentar los elementos de la lectura por placer, la lectura por recreación. Por lo tanto, que sea precisamente en el siglo XVIII, cuando la literatura irrumpe con la idea de entretenernos con la literatura, es precisamente gracias a los avances tecnológicos. Y precisamente hacia allá estamos orientando la clase de hoy, porque la clase de hoy está dedicada hacia una introducción a la literatura contemporánea. Sin embargo, como hemos dicho, ¿cierto? Definir literatura es muy complejo. Entonces, para definir literatura y haciendo más o menos unas luces acerca de ¿qué hablamos cuando hablamos de literatura? Vamos a decir siempre que la literatura es arte. La literatura es arte, ¿por qué? Porque nos ha acompañado, es una manifestación artística, es una creación del ser humano que nos ha acompañado desde que tenemos la capacidad de hablar y transmitir mensajes, ¿cierto? En la primera clase, de hecho, vimos un pequeño extracto de la película La Era del Hielo, ¿cierto? Cuando los personajes entran dentro de esta cueva y ven en representaciones artísticas, representaciones pictóricas en las cuevas, donde se narraba un poco la historia de manera muy rudimentaria, pero se narraba la historia de lo que había ocurrido con la familia del mamut. Por lo tanto, ¿cierto? La literatura, en esta manifestación, que si bien es una manifestación pictórica, ¿cierto? Narra de todas maneras una historia, se acontecen los elementos mediante ciertos sucesos de manera lineal. Y por eso nosotros sabemos qué es lo que pasó con la familia del mamut, y de ahí en adelante cómo enganchan también con la historia de la película. Por lo tanto, la literatura siempre la tenemos que considerar una manifestación artística. Pero esta manifestación artística es una representación ficticia. Recordemos que las características de los textos literarios, que es hacia donde enfocamos el tema de la literatura es ficticia. Por lo tanto, la literatura va a ser una representación también no real, o no, una representación de la realidad, pero que igual no es real, porque se expresa a través de la palabra, ya sea en un mensaje oral o escrito. Desde ese punto de vista, entonces, la literatura va a ser conocimiento, ¿cierto?, del mundo y de la realidad, y además va a ser dominio de la ficción, generando un proceso llamado mímesis. ¿Por qué podemos decir que la literatura es conocimiento del mundo y de la realidad, siendo que la literatura de todas maneras es ficticia? Porque a través de elementos literarios, ¿cierto?, nosotros podemos conocer cómo fueron, por ejemplo, nuestros antepasados, podemos conocer cómo fue cierta instancia de periodos literarios, cómo fueron las manifestaciones artísticas, qué temas les gustaba tratar en ciertos periodos literarios, y así sucesivamente. Entonces, de todas maneras, si bien la literatura es ficticia, nos da igual luces, nos da igual elementos propios de cada uno de los momentos en que la literatura o la obra literaria fue creada. Por lo tanto, si bien la obra literaria siempre es ficticia, siempre es ficticia, podemos decir que de todas maneras nos entrega ciertos luces o ciertos elementos de la realidad, pero una vez que ya somos capaces de interpretarla. Y además, la literatura también va a ser dominio de la ficción. ¿Por qué? Porque nos genera precisamente este efecto de verosimilitud, es decir, nos genera el efecto de la mímesis de lo posible. La verosimilitud, insisto, esta palabra tiene que ver con ser similar a la verdad, muy parecido, pero no lo es.
casi lo mismo, pero no es igual. Se acerca mucho, pero no lo alcanza a tocar. La verosimilitud tiene que ver con este efecto que ya decíamos, ¿cierto? De que nosotros nos creamos que están las hadas, nos creamos que sale este chiquillo volando en la escoba, ¿cierto? Nos creamos que el leñador salvó a la Caperucita y así sucesivamente. Entonces, la literatura, chiquillos, por un lado, entonces nos enfoca, nos da ciertas luces de la realidad, pero también tenemos que considerarla siempre una mímesis de lo posible. Fíjense en la palabra mímesis, tiene que ver con el mimo. Los mimos lo que hacen es recrear. La literatura también hace lo mismo, también recrea de alguna manera los elementos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros obras literarias, cierto? Una vez que ya hemos entendido un poquitito el concepto de literatura, ¿cómo podríamos analizar obras literarias? Siempre tenemos que considerar, ¿cierto?, que la obra literaria es una obra artística y por lo tanto puede ser manifestada o puede ser entendida desde los mismos parámetros o desde los mismos elementos. ¿Por qué? Porque el texto literario, al igual que cualquier obra literaria, cine, ¿cierto?, pintura, fotografía, cualquier obra literaria, puede verse afectada por variables múltiples en cuanto a la situación comunicativa donde se desenvuelve, ¿cierto? Es decir, en la enunciación, la situación de enunciación, el momento en el que se crea y finalmente también que se encierra un mensaje que tiene que ver con el enunciado. Para entender aún más este análisis de las obras literarias, tenemos que entender que no hay una sola manera de abordarlas. ¿Ya? Generalmente nosotros cuando estamos sobre todo pensando que estamos en un plan que tiene que ver con el colegio, generalmente nosotros abordamos las obras literarias desde este mensaje que se entrega, es decir, del enunciado mismo. ¿Por qué? Porque se nos enseña comprensión de lectura, se nos enseña cómo tenemos que abordar los textos, ¿cierto? Por ejemplo, en planes PSU, que acá mismo en el preuniversitario existen, ¿cierto? Muchos de ustedes ven también esas clases. Se nos enseña a cómo abordar el texto, pero dentro del texto mismo, sin salirnos de ese elemento, sin salirnos del texto, comprenderlo, ¿cierto? Que aquí hay información explícita, implícita, que tenemos que inferir, que tenemos que hacer una serie de elementos. En el caso, ¿cierto?, de la situación comunicativa que tiene que ver con la enunciación de la obra literaria como una obra artística, ya el análisis es completamente distinto y podemos tomar y podemos abordar la obra literaria desde una perspectiva bastante interesante porque tiene que ver precisamente con un análisis literario mayor. No solamente de comprensión de lectura, sino que tiene que ver con un análisis literario por sí mismo, básicamente. Entonces, cuando hablamos de la obra literaria como fenómeno de enunciado, es decir, cuando hablamos de la obra literaria atendiendo a los elementos textuales de comprensión de lectura de la obra literaria, vamos a considerar entonces que este texto es un objeto autónomo que se hace con palabras. ¿Por qué? Porque la palabra es la que está ligada a la literatura, si la literatura es el arte de la palabra. Por lo tanto, se alejan, ¿cierto?, cualquier intromisión de cualquier factor externo que pueda haber influenciado o que pueda haber entrometido sus narices en la creación de esta obra artística. Por lo tanto, siempre dejamos de lado cualquier elemento que tenga que ver con el contexto de producción. Incluso dejamos un poco de lado la historia de vida, por ejemplo, de el autor. Aquí el autor no aparece por nada del mundo, más allá de qué intenciones tenía el autor al momento de crear el texto. No aparece, no está, no existe, ¿cierto? Aquí nosotros estamos abordando el texto como comprensión de literatura. Si tenemos que interpretar, analizamos tal vez una frase, un párrafo, el texto completo por sí mismo, pero ya las intenciones que tenía el autor o los elementos que manifestaba el autor que por las cosas que estaba viviendo cuando creó su obra literaria no aparecen para nada. Por ejemplo, si tenemos que abordar un texto como 100 años de soledad, ¿cierto?, un texto contemporáneo precisamente de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel colombiano, etcétera, etcétera, si tenemos que analizar la obra literaria de el 100 años de soledad, tendríamos que abocarnos 100% al texto y no todas las relaciones que tiene este texto hacia afuera, es decir, no todas las relaciones que tiene el texto con, por ejemplo, la historia de vida de Gabriel García Márquez, las relaciones del texto que tiene con otras obras literarias de Gabriel García Márquez, las relaciones que tiene el texto con el contexto sociopolítico y cultural, económico que estaba viviendo Colombia o que había vivido Colombia en esa época, y un largo, etcétera. Si analizamos obras también como la de la María Luisa Bombal, ¿cierto?, en este caso ya hablando de una chilena, tendríamos que dejar de lado todos los elementos feministas que aparecen dentro de la obra narrada, porque en el fondo no nos interesa si es que analizamos la obra literaria solo como fenómeno del enunciado.
tenemos que considerar entonces que esta interpretación, este análisis literario, tiene que ver más que nada con la comprensión de lectura en sí misma, no con la comprensión de lectura hacia afuera, sino que con la comprensión de lectura hacia adentro. La limitante que tiene este tipo de comprensión es precisamente que nos aleja un poquitito de lo entretenido que es leer, ¿cierto? Nos genera como un acto muchísimo más mecánico, un acto que en el fondo tiene que ver con la nota, ¿cierto? Si lo llevamos al área como del colegio, ¿cierto? Tiene que ver con el área de la nota. Si lo llevamos al área PSU, tiene que ver con el puntaje, pero en el fondo tiene que ver con elementos medibles más que nada. Por lo tanto, muchas veces al analizar las obras literarias solamente como un fenómeno de enunciado, nos limita y genera también el rechazo que muchas veces tenemos por las obras literarias. Muchas veces nosotros mismos decimos que no nos gusta leer, que fome leer libros en el colegio, que pucha, profe, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cierto? Esa es una pregunta que los profesores recibimos constantemente, los profesores de lenguaje recibimos constantemente de nuestros estudiantes porque no nos gusta leer. Porque se nos ha enseñado que vamos a leer, vamos a regurgitar, ¿cierto? Vamos a expulsar una serie de elementos que se nos presentan en el texto y se acabó, tengo mi nota y hasta ahí llegó y el libro lo encontré súper fome, a lo mejor ni siquiera lo leí, lo busqué por internet, busqué un resumen, monografías, El Rincón del Vago, una serie de páginas que nosotros ya todos conocemos, ¿cierto? Que nos presentan resúmenes de textos y hasta ahí llegó. Entonces, analizar la obra literaria solo como fenómeno del enunciado muchas veces quita el elemento del fenómeno estético. Por lo mismo dice ahí que analizar la obra literaria desde este punto de vista, que no está mal porque en el fondo ejercitamos igual la comprensión de lectura, aquí nos quita el dónde, el cuándo, el quién escribió la obra, todo lo interesante en el fondo de lo externo de la obra literaria, ¿cierto? Acá nos encontramos, por ejemplo, con este tipo de preguntas, que es una pregunta tipo PSU, ¿cierto? Que nos podríamos encontrar en una prueba de comprensión de lectura del colegio, ¿cierto? Un control de lectura domiciliaria, ¿cierto? Por ejemplo, acá se nos presenta un estímulo, ¿cierto? Acá tenemos, ahí sí, tenemos un poema, según lo que vemos, según cómo está escrito, ¿cierto? Que se llama Sexta Elegía, es un fragmento de Rafael Rubio, y se nos hace una pregunta. Este poema dice: quiero llevarte dentro de mis huesos y habitarte la sangre largamente, hasta que seas yo y me habites, preso en mi voz que te busca de repente. Y dentro de tu sangre alzar el peso de mi sangre y en vilo hasta los cielos. Quiero encerrarte dentro de mi sangre, juntar tus llagas con mis propias llagas, para cuando el dolor al fin me aguarde, tu luminosa voz en las entrañas. Quiero llevarte dentro de mi sangre para escucharte siempre dentro mío, y en tu sangre zumbe como enjambre, y en ti mi sangre vibre alzada en vilo, y que en la hora en que nos encontremos, encumbremos la tierra hasta los cielos. Y de ahí, ¿cierto?, se nos hace una pregunta que dice: ¿qué quiere hacer el hablante lírico con la persona a quien se dirige el poema? Quiere habitarla y causarle dolor, volar hasta el cielo y amarla, llevarla dentro de sus huesos y su sangre, encontrarla y llevársela lejos de este mundo, o encerrarla para que no se aleje de nuevo. Según ustedes, chiquillos, que este tipo de textos nos encontramos, ¿cierto?, en clases de colegio, nos encontramos en pruebas, nos encontramos, por ejemplo, en la PSU. Según ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta a este texto? Ya. Tenemos dos respuestas C. Vamos a ver si es que efectivamente es la letra C. Y claramente, ¿cierto? Constanza también contestó ahí y Javier también. Efectivamente, la letra correcta es la letra C. Llevarla dentro de sus huesos y su sangre. En el fondo, lo que el hablante lírico, ¿cierto?, necesita o siente por el objeto de deseo o a la persona a quien se dirige el poema es llevarla dentro suyo, llevarla siempre a su interior, ser uno con esta persona. Por lo tanto, este tipo de análisis, si bien no es un mal análisis, insisto, porque nos motiva a tener una mejor comprensión de lectura, a analizar marcas textuales, nos motiva también al elemento de interiorizarnos por conceptos referidos a cada uno de los textos. En este caso, por ejemplo, entender que se trata de una poesía y que cuando nos hablan del hablante lírico nos hablan acerca del ente ficticio que narra o que cuenta el poema, ¿cierto?, o que habla en el poema, y cuando se habla acerca de quién se dirige en el poema, entender también que, por ejemplo, se presenta una actitud apelativa dentro del texto, etcétera, etcétera. Tiene que ver, ¿cierto?, más que nada con
un elemento, tiene que ver con un elemento más de análisis propio, más con un elemento de análisis textual, básicamente. Entonces, Araceli Gallardo pregunta si era una pregunta explícita. No es una pregunta explícita. Está formulada como, pero no es una pregunta explícita. No. Es una pregunta más bien de inferencia porque te está contestando no con las mismas palabras que aparecen ahí presentes. Ya, la segunda manera, ¿cierto?, de analizar, decíamos que esa era la primera manera de analizar. ¡Oh, rayos! Que esa era la primera manera de analizar las obras literarias, ¿cierto? Esta que tenía que ver con la comprensión de lectura. También vamos a encontrar la manera de analizarlas ahora sí como un fenómeno de enunciación, es decir, mezclando, entendiendo ciertos conceptos, ciertos elementos del contexto en el que fue producida la obra literaria como manifestación cultural, como manifestación artística. Por lo tanto, en el fondo, entender la obra literaria como fenómeno de enunciación implica entender que cualquier obra literaria sea, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones y circunstancias temporales, espaciales y culturales, entre otras, van a afectar precisamente la producción del contexto de producción, ¿cierto? Tiene que ver con cómo se produce la obra literaria. Hicieron una pregunta ahí, pero es retórica, pregunta Víctor Avión. ¿Qué cosa era retórica? No entiendo muy bien la pregunta que están haciendo en el chat. Ya, entonces, cuando hablemos de la obra literaria como fenómeno de enunciación, aquí sí que sí entendemos la vida, la obra, los contextos en el que estaba inmerso el autor al momento de producir la obra literaria. Aquí, en la obra literaria como fenómeno de enunciación, ahora sí que sí empezamos a generar, ¿cierto?, las ganas, las instancias, la querer leer para conocer más del mundo, querer leer para conocer más de un autor, querer leer en el fondo para integrarnos en esta corriente artística. Por eso, ¿cierto?, habla de que aquí en el análisis de la obra literaria como fenómeno de enunciación, el autor de la obra se ve afectado por factores que lo constituyen y que determinan también la percepción que se tiene de él o ella, por supuesto, como artista. Desde ese punto de vista, entonces, estos elementos influyen en la creación de la tipología o también en la categorización del escritor o escritora. Tomando el ejemplo que analizábamos, ¿cierto?, de la María Luisa Bombal, que tiene una literatura feminista muy fuerte, también tenemos que entender que la literatura de la María Luisa Bombal, considerando todo este contexto de producción, también tiene que ver con su manera de ser. La literatura de Pablo Neruda, ¿cierto?, otro chileno también conocido a nivel mundial, también ganador del premio Nobel, tal como Gabriel García Márquez, tiene que ver también con su manera de ver el mundo, tiene que ver con su manera de vivir, tiene que ver con su manera de haber vivido, ¿cierto? Tiene que ver con su manera de analizar, con su infancia, incluso muchos elementos, como los autores o las autoras van evolucionando en el tiempo en la medida en que también el contexto en el que ellos se encuentran va evolucionando y así sucesivamente. Entonces, veamos como ejemplo este texto de Nicanor Parra, ¿cierto? Pero para eso tenemos que saber, tenemos que entender ciertos elementos de Nicanor Parra como autor. Entonces, aprendí a moverme en el espacio, entonces ahora más grande y más chico según necesite. Entonces, Nicanor Parra, ¿cierto? Los que lo conocieron, los que se interesaron por su obra en algún momento, ¿cierto?, antes de que él muriera, se conocía como un hombre muy polifacético, es decir, tenía muchas caras. ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas. Nicanor Parra era un hombre muy integral porque así como se dedicó a la poesía, ¿cierto?, al arte, también se dedicó a las ciencias más exactas como la matemática, como la física, incluso relacionándose un poquito incluso con la astrofísica. Por lo tanto, teníamos un hombre un ser humano muy completo. Generalmente cuando nosotros estamos en el colegio y nos hacen elegir planes de estudio, muchos dicen, no, yo soy humanista, me gusta el lenguaje, me gusta la historia, yo odio las matemáticas. Y tenemos aquellos otros que dicen, no, yo odio el arte, yo odio la música, la música en realidad poca gente la odia, pero odio las clases de arte, las encuentro fome, me carga la clase de lenguaje porque nos hacen leer, me carga la clase de historia porque es súper fome, me gusta trabajar con números, me gusta trabajar con la ciencia y generalmente nos dividimos, ¿cierto? Están los humanistas por un lado y los científicos por el otro, o los matemáticos, ¿cierto? Los físicos, los químicos, dependiendo de cuántas ramas tenga el colegio. Pero básicamente
¿cierto? Esto nos dice que Nicanor Parra fue un hombre muy, muy multifacético, polifacético. Tenía un montón de caras y un montón de experiencias. Pero no solamente tenía esos elementos de que era por un lado profesor de física y matemática y que por otro lado era artista y era precisamente ni siquiera escritor normal y corriente, era poeta. La ciencia o el arte más complejo de evolucionar desde el punto de vista del texto literario, precisamente porque en el texto literario, cierto, de la gramática, perdón, de la poesía, aparece todo este elemento de la retórica y las figuras retóricas y bla, 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 bla. Entonces, Nicanor Parra nació precisamente en una familia sumamente artística. Nació en el año 1914, años en periodo, cierto, en el que estamos justamente entrando como sociedad a un periodo de guerras mundiales, etcétera, etcétera, y nació precisamente en una familia muy, muy, muy artística, como decíamos. Su papá era profesor también como él, pero además su mamá sentía una gran pasión por la música. Su mamá era cantora, ya que se conocía de esa manera a las cantantes de campo que estaban ahí con sus guitarrones interpretando música folclórica. De hecho, sabemos también que que Nicanor Parra, que pertenece a la familia Parra, es una de las familias más conocidas a nivel chileno precisamente por estar siempre ligados a el arte de la música o cualquier tipo de arte en realidad. En el área de la música se destacaron harto, pero en el área del arte también, ¿cierto? Estaba Nicanor Parra con el lado de la poesía, sus artefactos, su antipoesía, su hermano Lelo Parra, que incluso compuso obras dramáticas, ¿cierto? La misma Violeta Parra, conocida a nivel mundial, y todos los hijos y todos los sobrinos, bisnietos y todos los que han ido saliendo por ahí, ¿cierto? Que pertenecen a la familia Parra. Entonces, fíjense en el poema que aparece aquí como es un fragmento, ¿cierto?, del poema Manifiesto de Nicanor Parra, que es un poema sumamente potente si uno lo analiza desde el punto de vista de cómo era él. Dice: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. ¿Qué es lo que está haciendo Nicanor Parra al enunciar esto? ¿Cierto? Sabemos que en realidad no es Nicanor Parra, que es el hablante lírico, y si tenemos que analizarlo desde el punto de vista de las categorías líricas, ¿cierto? Decimos, ya, es el hablante lírico. Pero sabemos que esto lo escribió Nicanor Parra, y es un manifiesto. De hecho, él está manifestándose en relación a la poesía. Él nos dice: yo nací en una familia sumamente vulnerable. Mi papá era profesor, sabemos que los profesores no ganamos mucho en Chile. Mi papá era profesor, mi mamá no tenía ninguna profesión, sino que ella era cantora, ¿cierto? Le gustaba el arte. En la casa se sufrieron muchas vicisitudes, sufrieron de muchas necesidades, muchas carencias, pero así todo, a pesar de todo eso, ¿cierto? Que generalmente nosotros decimos que las personas que tal vez están más desposeídas a nivel económico también están más desposeídas a niveles culturales, él dice: no, eso no tiene por qué ser así. Mi poesía o la poesía, los poetas bajaron del Olimpo. El poeta ya no es el pequeño Dios, como está recordando ahí Cráneo Blanco, ¿cierto? Que es una frase de Vicente Huidobro. El poeta ya no es ese ser elevado que está en el Olimpo, que está en la cumbre, está en lo más alto, en la cúspide, ¿cierto? Siendo un bastión de la buena elegancia y de la buena cultura. No, el poeta es una persona como cualquiera de nosotros, ciudadanos de pie. Es un albañil que construye su muro, es un constructor de puertas y ventanas. Según Nicanor Parra, en absolutamente todo eso hay poesía. Y de hecho, si lo analizamos desde ese punto de vista, este manifiesto también es un manifiesto de su antipoesía, donde utiliza mucho el humor, se ríe de manera irónica con respecto a la sociedad, la creación de sus artefactos poéticos, que imagínense el nombre, artefactos poéticos, son objetos sumamente cotidianos que él los transforma en poesía. De hecho, una de sus colecciones más reconocidas a nivel literario, ¿cierto?, son las bandejitas, donde aparece dibujado un corazón que habla y salen ciertas palabras, ¿cierto? Y es como súper poético, pero son bandejitas que nosotros encontramos cada vez que compramos tal vez un pastelito en alguna panadería. Son bandejitas sumamente
accesibles a todo público. Por lo tanto, lo que él nos dice que aquí la poesía para todos, cualquier persona, ya no es el pequeño Dios que planteaba Vicente Huidobro, que es un poco de la misma época de Nicanor Parra, ¿cierto? Solamente habrán tenido como 10 años de diferencia, 15 años de diferencia uno con el otro. Nicanor Parra nos dice, la poesía es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía porque en absolutamente todo hay poesía. Pero eso lo vamos a entender una vez que nosotros comprendamos también la obra literaria como un fenómeno de enunciación, es decir, como un fenómeno donde se entremezclan todos los elementos y podemos afirmar entonces que su poesía está íntimamente relacionada con el contexto de producción, es decir, quién hizo la obra literaria, cuándo hizo la obra literaria, qué cosas estaban pasando en el mundo cuando se creaba esta obra literaria, qué elementos, en el fondo, tienen que ver con la creación literaria en sí misma. La obra literaria como fenómeno de enunciación, entonces, va a ser el análisis del contexto de producción de las obras literarias. Entonces, cuando nosotros hablemos de contexto de producción, estamos hablando de la instancia, ¿cierto?, donde se producen las obras literarias, ya sea del autor o de todos los elementos que le rodean. Por eso, cuando analizamos las obras desde el contexto de producción, analizamos a nivel biográfico, ¿cierto?, la historia personal del autor, a niveles estéticos, que tiene que ver con los movimientos artísticos que hay en ejecución en ese momento, el género que se desarrolla, es decir, si es poesía, si es narrativa o si es dramático, los temas que aborda, por supuesto, también. Tiene que ver también con factores ideológicos, es decir, tiene que ver con elementos, podríamos decir, sociopolíticos, que tengan que ver con sus ideologías, con sus valores, con su cosmovisión, con su religión, por ejemplo, y además con elementos históricos, es decir, desde afuera, ¿cierto? Los hitos sociales que se están viviendo, la economía del periodo, la política del periodo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el contexto de producción, absolutamente todos los elementos extratextuales, es decir, que están fuera del texto, influyen en la creación literaria. Por eso la obra va a estar ahí influenciada tanto por el autor como nosotros los lectores en nuestro contexto de recepción. El contexto de recepción tiene que ver con el momento mismo en el que nosotros estamos recibiendo la obra. Por lo tanto, también ahí nosotros como receptores entramos en ejecución, pero entramos en ejecución en la medida que nos interesamos por el autor de la obra leída. Entonces, para eso, ¿cierto?, tenemos necesariamente que estudiar ciertos elementos que tienen que ver con una historia literaria, una historia que tiene que ver con los periodos que se fueron manifestando en la literatura y que tiene que ver mucho con la historia misma del ser humano. ¿Ya? Por si acaso, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar sumamente rapidito, ¿cierto? Pero por si acaso en el plan de puntaje PSU, ¿cierto?, en las clases de puntaje nacional de lenguaje, hay una clase absolutamente breve, más breve incluso, o sea, pero esto es mucho más breve que esa clase, pero hay una clase breve de historia de la literatura, se llama así como brevísima historia de la literatura, para que la puedan buscar en YouTube, en el mismo canal de puntaje nacional. Entonces, partimos con la literatura de la antigüedad clásica, ¿cierto?, que es una literatura que abarca más o menos los siglos antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo aproximadamente, que tiene que ver con la creación literaria de los griegos y los romanos, nuestras bases culturales como seres occidentales, ¿cierto? Y que de ahí en adelante absolutamente todo siempre ha ido tomando elementos recabando elementos de estas creaciones artísticas muy, muy antiguas, de la antigüedad clásica, ¿cierto?, que tiene que ver, insisto, con los griegos y con los romanos. Primigeniamente con los griegos, y que ya los romanos también empezaron a robar a los mismos griegos, por lo tanto, aquí los griegos son los que más nos importan, porque los romanos le robaron hasta los dioses, le robaron a los griegos porque querían ser herederos de esa gran cultura occidental. De ahí en adelante, ¿cierto?, después del siglo V después de Cristo, nos enfrentamos a la literatura del medioevo, es decir, de la Edad Media o de la época medieval, donde encontramos una literatura sumamente
como muy religiosas, ¿cierto? Que de hecho ni siquiera en muchos textos del medioevo no aparece el autor en el que fue el creador de estas obras, precisamente porque ellos decían que todos sus dones, todos los elementos que ellos plasmaban ahí, tenían que ver con una creación de Dios. Ellos eran solamente unos intermediarios, por lo tanto ellos no eran importantes. Pensemos en eso. Después, en el Renacimiento, en el siglo XV, ¿cierto? Hasta el siglo VI, más o menos, el hombre dice ya, basta. Bueno, ya Dios me da a lo mejor las posibilidades de escribir, pero yo soy el que lo está haciendo. Entonces, yo aquí, el importante soy yo. Y en el Renacimiento, de hecho, tenemos el reconocimiento, ¿cierto? Donde el ser humano lo que hizo fue empezar a reconocer el mundo, empezar a recorrer, eliminar la idea de que la Tierra era plana, eliminar la idea teocentrista, sino que aquí ya llegamos a la Tierra redonda, que siempre lo fue, pero aquí ya tenemos la idea de la Tierra redonda con, perdón, con los viajes de Cristóbal Colón, ¿cierto? Tenemos la idea de el antropocentrismo, donde el ser humano es el que importa, ya el ser humano no gira alrededor de Dios, sino que lo que hace es que las cosas giren alrededor del ser humano mismo. Por lo tanto, en el Renacimiento se aleja un poco de la concepción, podríamos decirlo, irracional, no irracional de locura, sino que irracional del pensamiento de una entidad superior, ¿cierto? Se aleja un poquito de esa idea y se va hacia el otro extremo. Después, en el Barroco, que es el otro periodo literario que podemos encontrar, precisamente que se desarrolló entre los siglos XVI y siglo XVII, en el Barroco el ser humano adopta otro Dios. Pero ya no es el Dios del teocéntrico, ¿cierto? El Dios ya no es el Dios cristiano ni la concepción de o del Dios musulmán, dependiendo de los elementos ahí que estemos viendo, ¿cierto? Sino que ya el Dios se llama Dios dinero en el Barroco. Por lo tanto, si bien igual hay una creación literaria, ¿cierto? Que de hecho es una creación literaria muy recargada, aparece la figura del rococó, aparece la figura del burgués, ¿cierto? Que tiene que ver con el uso del dinero. En el Barroco, precisamente, el Dios es el dinero. Y aparece toda una concepción de querer crear de manera irracional todos los elementos que me permitan decir, mira, soy rico de riqueza, no rico de guapo, rico de riqueza. Después, en el neoclásico, pasando a los siglos XVII y siglo XVIII, el ser humano dijo, creo que nos excedimos un poquitito. Creo que ya es mucho el tema con el dinero, entonces en el neoclásico el ser humano pasa a un momento mucho más racional, así como en el Renacimiento, ¿cierto? En el neoclásico pasa a un movimiento mucho más racional, porque dice, ya, creo que nos excedimos un poquitito con el barroco, ¿cierto? Basta un poquitito con el rococó y aquí nos vamos a medir. Y aparecen nuevamente las figuras clásicas de la antigüedad clásica, precisamente porque lo que hacen es poner todas las cosas más cuadradas. De hecho, en el neoclásico aparecen con mucha fuerza el tema de las fábulas nuevamente, porque aparece este afán de educar a la población a través de la creación literaria, porque la creación literaria ya estaba surgiendo como un fenómeno estético, entonces ya nos llamaba la atención, ya empezábamos a aprender a través de la literatura. Y después, pasando al siglo XIX en el romanticismo, el ser humano se vuelve a aburrir y dice, no, ya que fome todo esto de la literatura neoclásica, que fome todos los elementos cuadrados, que fome el estudiar, que fome ir al colegio, yo aquí ya vuelvo a ser irracional, pero aquí ahora ya el Dios ya no es ni el Dios figura superior, ¿cierto? Ya no es el Dios dinero, aquí el Dios es el amor. Por eso se llama romanticismo. Ahora, no confundamos romanticismo con romántico de romanticors, de la música romántica que escuchamos el día de hoy. Tiene que ver con el amor hacia uno mismo, con el amor hacia las cosas, con el amor hacia un ser superior, pero así como también está ese amor irracional, ese amor terriblemente grande y cursi, porque también aparece un poquito lo cursi acá, también tiene que ver con el desesperanza, con el no sentirse querido, con el sentirse abandonado, con los elementos. Aquí aparece el gótico, ¿cierto? Aparece la literatura de terror también, aparecen los temas del viaje, porque el ser humano dice, ya me harté de todo el mundo, no quiero nada con nadie, me voy y me mando a cambiar, y aparece una fascinación por la figura de los piratas, por la figura de las hadas, por las figuras de los seres mitológicos, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya el Dios cambia, ¿cierto? Se vuelve a ser irracional, el ser humano vuelve a ser irracional, pero aquí ya el Dios cambia un poquitito la concepción, ¿cierto? Aquí el Dios es absolutamente todo, las flores, el mar, el agua, el viento, y todo también aparece la figura de como de lo malo, como aparece el tema de por ejemplo de Fausto, ¿cierto? Con el tema del diablo y todas estas cosas. Después,
del romanticismo en el siglo XIX. Fíjense que los siglos cada vez se van acortando más. Romanticismo y realismo ocurren durante el mismo siglo. En el realismo, el nombre lo dice, ¿cierto? El realismo es muy real. Se aburrieron del romanticismo, se aburrieron de las ñoñerías que presentaba el romanticismo y dijeron, ya basta. Basta de andar llorando por los rincones, basta de querer mandarse a cambiar por las tierras lejanas, ¿cierto? Basta con todo esto, seamos realistas o preocupémonos de las cosas que ocurren en el mundo. Realismo y naturalismo siguen más o menos la misma corriente, por si acaso, así que entre realismo y naturalismo no hay mucha diferencia. Pero en el realismo, ¿cierto? El ser humano dice, ya basta con ser tan ñoño, basta con ser tan romántico para tus cosas, hombre, por favor. Cambia, evolucionemos, seamos realistas y preocupémonos de las cosas sociales, de los problemas que tenemos los seres humanos actualmente en sociedad, de cómo las cosas nos están afectando, y aparece entonces la literatura como reclamo social, aparece la literatura, ¿cierto?, que tiene que ver con la cuestión social, asociando conceptos hacia el área de la historia, por ejemplo, aparece la literatura que tiene que ver con el ser humano que está sufriendo y cómo tratar de superarlo. Ahora, en el naturalismo, la literatura dice que en realidad no podemos superar nada, que nacimos con esa idea de que estamos fatales y nos vamos a morir con esa idea. Pasamos del realismo, ¿cierto?, y del naturalismo, que son elementos sumamente racionales, hacia el modernismo. Acá, hacia el modernismo. El modernismo también es muy parecido al barroco, se parece un poquitito al renacimiento, pero es más moderno, sigue también los elementos de la antigüedad clásica, sigue ciertos elementos del romanticismo, como ya decíamos, ¿cierto?, con temas de la pintura, el tema de las hadas, el tema de los colores bonitos, qué sé yo. Y avanzamos, siglo XX, siglo XX-XXI, con la literatura contemporánea. Ahora, ojo con esto, la literatura contemporánea toma este nombre precisamente porque es contemporánea a nosotros, es del siglo XX, contemporánea a nosotros, la patuda que dice a nosotros, porque ustedes no son del siglo XX la mayoría, pero los que somos del siglo XX, para nosotros es contemporáneo. Literatura contemporánea lleva ese nombre porque es una literatura nueva, entre comillas, porque nace en el año 1900 aproximadamente y sigue de ahí en adelante. Por eso lleva este nombre de contemporáneo, porque es lo más nuevo. Desde ese punto de vista, el naturalismo, el realismo, el romanticismo, el neoclasicismo, de ahí para atrás, ¿cierto? Todos en algún momento fueron contemporáneos porque también todos en algún momento fueron nuevos. No sabemos cómo se va a llamar este periodo, ¿cierto? Hay ciertas propuestas, pero hasta el momento ninguna convence, siendo que esto ya lleva prácticamente 118 años. O sea, no es nueva en realidad. Dos personas vivieron en ese periodo prácticamente, muchas familias. 118 años, un montón de años, muchísimos, pero le llamamos literatura contemporánea al fin y al cabo. Ahora, este movimiento pendular que aparece, ¿cierto?, tiene que ver con los movimientos racionales e irracionales que se van generando en la literatura. Lo clásico, muy racional a través de su estructura, a través de lo clásico, lo tradicional. El medioevo, muy desordenado, ¿cierto?, por el tema de tener este pensamiento hacia el ser superior. El Renacimiento un poquitito más ordenado porque tiene estos elementos donde el hombre empieza a ser un poquito más libre. El barroco, que es un loquillo, ¿cierto? Un barroco que tiene que ver con el rococó, con disparar dinero al aire, ¿cierto? Ahí toma todo mi sucio dinero. El neoclásico más calmado, estructurado. Siempre hay un movimiento pendular, entonces, donde el hombre va cambiando y va rechazando una y otra vez cada uno de los elementos o cada uno de los movimientos planteados con anterioridad. Y este movimiento pendular es muy importante reconocerlo precisamente porque la literatura contemporánea, si se fijaron, los siglos cada vez se fueron acortando más, ¿cierto? La antigüedad clásica ni siquiera tiene un siglo determinado, es un siglo muy antiguo, hasta el siglo V, de nos saltamos al siglo V hasta el siglo XV, ¿cierto? Son 10 años, del siglo XV al siglo XVI ya hay solamente un siglo y hay algunos periodos que se presentan dentro del mismo siglo, como en el romanticismo y el realismo, y el naturalismo también. Entonces, este movimiento pendular es necesario recordarlo porque, insisto, cada uno de los periodos literarios, cada uno de los movimientos literarios que existió, rechaza al que se va generando con anterioridad a él. Entonces, nos vamos, ¿cierto? Dijimos que la clase del día de hoy, si bien está enfocada en la literatura contemporánea, que son los nuevos aires en el arte literario, el siglo XX ya pasó hace rato. Tenemos que tener esa consideración.
Pero durante mucho tiempo el ser humano estuvo pensando cómo iba a ser este siglo XX, cómo íbamos a terminar básicamente el siglo. Estábamos recién comenzando el siglo en el año 1900 y ya estábamos pensando en cómo íbamos a terminar. Perdón. Ya estábamos pensando cómo íbamos a terminar el siglo. Entonces, durante el siglo XIX, ¿cierto? Finales del siglo XIX, con este cambio de siglo, ya se estaban pensando qué era lo que iba a pasar en el año 2000. Y supuestamente, ¿cierto? En la primera imagen, allá arriba, a ver, acá, ¿cierto? Allá, ahí sí. Allá arriba, ¿cierto? Teníamos que el ser humano iba a apoderarse de las aguas, iba a caminar por el agua, qué sé yo. También allá en el fondo, ¿cierto? Ahí en la esquina de ese lado. Teníamos que el ser humano iba, fíjense lo que están haciendo, tienen una especie de proyección, ¿cierto? Donde están escuchando, más encima están hablando y hay una especie de proyección súper parecido a las técnicas de cine, muy parecido a las técnicas de las videollamadas. Tenemos acá, ¿cierto? La idea del ser humano que anda volando solito, ¿cierto? Andan apagando el fuego. En sus con sus propias alas, una cosa muy extraña, pero tenemos propulsores jet al día de hoy, ¿cierto? Y la idea ya también de que ya no nos vamos a transportar solamente por tierra, sino que nos vamos a transportar por aire, cosa que efectivamente ocurrió. Claramente no con esa estética tan fea, tan de siglo XIX, ¿cierto? Comienzo del siglo XX, donde las señoras todavía andaban muy empaquetadas y los caballeros también, ¿cierto? Muy engominados, todo muy estructurado, ya sabemos cómo andamos, pero de todas maneras creo que no se alejaron tanto de la idea, ¿cierto? La chuntaron igual un poquito. Tenemos videollamadas como en Skype, de hecho tenemos esta clase que la estamos realizando vía streaming, ¿cierto? Cada vez volar es más accesible a todos, ¿cierto? Tenemos la idea del helicóptero, está el tema de los drones, están una serie de adelantos tecnológicos que en el fondo se plantearon como que iban a ocurrir, se demoraron tal vez un poquito en aparecer, pero ocurrieron al final y al cabo. Entonces, cuando hablamos de literatura contemporánea, vamos a hablar de la literatura que abarca el periodo entre los años 1900 al 1999. Ahora, ¿por qué hasta el 1999? Porque, bueno, hay cambio de siglo. Pero también tenemos que considerar que como es contemporáneo, siempre es una literatura novedosa, es la literatura más actual. Por lo tanto, esta literatura contemporánea igual la alargamos hasta nuestro día actual, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que considerar es que este siglo XX, fue un siglo sumamente loco, violento, adelantado, tecnológico, pero un siglo sumamente extraño, sumamente lógico. Hasta ese entonces el ser humano no tenía estas grandes armas de destrucción masiva que generaron una serie de guerras, una serie de manifestaciones, una serie de adelantos, unas cosas muy terrible, ¿cierto? Si es que lo analizamos desde el punto de vista histórico. Partimos del siglo XX, ¿cierto? Teniendo ciertos adelantos tecnológicos, como por ejemplo la fotografía, que para tomarse una fotografía se demoraban horas y horas atrás de la cámara fotográfica, ¿cierto? Para tomar fotos de toda la familia. Y ahora tenemos al día de hoy la fotografía al alcance de nuestra mano, en el celular, ¿cierto? Y nos sacamos selfies, nos sacamos fotos y nada que ver con la actualidad. Terminamos además el siglo XX temiéndole precisamente a todos estos adelantos tecnológicos que habíamos inventado como seres humanos. No me estoy subiendo a la carrera simplemente porque yo no he inventado nada, pero como seres humanos, ¿cierto? Avanzamos tanto en materia tecnológica que durante el año 2000, antes del año 2000 con el cambio de siglo, estaban todos temiendo, ¿cierto? Precisamente este apocalipsis cibernético mundial, donde las máquinas prácticamente nos iban a destrozar, nos iban a matar, que con un virus, que las computadoras estaban programadas para funcionar hasta ese día y como las computadoras ya estaban siendo tan importantes en esa época, nada iba a funcionar. Afortunadamente no ocurrió. Hasta ahora. Hasta el día de hoy todavía no ocurre. ¿Puede ocurrir? Quizás, no sabemos, pero puede ocurrir. Ya. Entonces, tenemos que contextualizar, ¿cierto?, de manera histórica este siglo para poder comprender, desde el punto de vista, ¿cierto?, decíamos que los elementos del contexto de producción abarcan los elementos precisamente del siglo al que corresponden, tiene que ver con las cosas que están pasando de manera extratextual. Por lo tanto,
es necesario revisar ciertos elementos importantes que ocurrieron durante esta primera mitad del siglo XX, porque precisamente la parte literaria que vamos a analizar es esta primera mitad del siglo. Entonces, todos aquellos que estén marcados en azul van a responder, ¿cierto?, a adelantos científicos. Todos aquellos que estén marcados en rojo van a responder a conflictos bélicos. Y todos aquellos que estén marcados en verde van a ser movimientos políticos, sociales y económicos. Entonces, la primera mitad del siglo XX, ¿cierto?, partimos con la interpretación de sueños de Sigmund Freud, que en el fondo nos dicen que todo lo que pensamos es sexual. Y que todos nuestros problemas sexuales tienen que ver con nuestra procreación y nuestra primera infancia. Básicamente, ¿cierto? A partir de ahí también se genera una serie de corrientes psicológicas, una serie de corrientes que tengan que ver con elementos de la interpretación de sueños, del análisis del inconsciente, del subconsciente y las distintas manifestaciones que tenemos nosotros los seres humanos al momento de entablar relaciones. En el año 1914 es el asesinato del zar Francisco Fernando y el inicio precisamente, o Franz Ferdinand, ¿cierto? Y el inicio de la Primera Guerra Mundial, que terminaría más o menos en el año 1919, me quedé con la idea de siglo. En el año 1916 aparece la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿cierto? Que tiene que ver muchísimo, se influye harto, ¿cierto? Siendo que Einstein corresponde al área de las ciencias, influye un montón en literatura, tal como vamos a ver en las siguientes clases. En el año 1917 aparece la revolución bolchevique en Rusia y en el 1922 Mussolini se toma el poder en Italia. Entonces aparece ahí un movimiento bastante fuerte en términos políticos. En el año 1925 se inventa la televisión, un adelanto tecnológico que hasta el día de hoy agradecemos muchas veces gracias a Netflix. En el año 1929 aparece esta crisis económica mundial del capitalismo, el llamado Jueves Negro, ¿cierto? Donde cayeron las bolsas, el mundo se desesperó, murió un montón de gente, sobre todo a través del suicidio, porque se suicidaron porque perdían absolutamente todos los bienes que tenían, y de ahí en adelante se originó una crisis económica a nivel mundial. Chile, lamentablemente, siempre somos los yuyines, ¿cierto? Chile, el país más afectado a partir del año 1929, ¿cierto? En el año 1933 tuvimos una crisis económica horrorosa que de hecho las personas que lograron sobrevivir ese año o que nacieron durante esos años, ¿cierto? Son unos sobrevivientes, o fueron, sé que ya están muertos, fueron unos sobrevivientes porque de verdad la cosa en Chile estaba muy trágica, muy grave. De hecho, si ustedes analizan la literatura de esa época se van a dar cuenta de esos elementos. En el año 1936 a 1939 ocurre la Guerra Civil Española y después la posterior dictadura de Franco, ¿cierto? Que duró desde el 39 al 75, una dictadura sumamente larga. En el año 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial y el término, ¿cierto?, con las bombas atómicas en Japón de Hiroshima y Nagasaki. A raíz de todos estos elementos de guerras mundiales, no eran simples guerras, no eran unas guerras cualquiera, eran las guerras mundiales, se crea la ONU, ¿cierto?, en 1945. De ahí en adelante tenemos la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, ya hacia la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Son prácticamente 25 años en conflictos bélicos. En el año 1961, la construcción del muro de Berlín. En el 69, la llegada del hombre a la luna, con comillas, por favor, no lo sabemos, la llegada del hombre a la luna. En la década de los 70 y los 80, ¿cierto?, las dictaduras en América Latina, prácticamente todos los países de América Latina tuvieron alguna dictadura. En el año 89 cae el muro de Berlín que había sido construido en el 61, ¿cierto?, para separar a Alemania. En el año 1990 al 91, nuevamente una guerra del Golfo. Y del 91 al 2001, las guerras yugoslavas y todo lo que originó, ¿cierto?, la separación de los países en esa parte del mundo. Entonces, si se fijan, ¿cierto?, todos estos elementos, esta contextualización histórica, aparece un montón de elementos de conflictos bélicos. Siglo XX fue un siglo muy loco en términos de lo bélico que se puso el panorama. La gente decía,
lo miraban feo, iniciaban una guerra. Mataron a un zar, iniciaron una guerra. Hubo una crisis económica, se inició una guerra. Y así sucesivamente. Mucho conflicto bélico. Pero precisamente a raíz de estos conflictos bélicos y que en realidad le perdieron un poco el temor a la vida, ¿cierto? Y todo el elemento como moral o qué sé yo, de elementos como éticos, ¿cierto? Hubo bastante adelantos tecnológicos también. Ya, no tenemos que olvidar también eso. Y finalmente también están los movimientos sociales, políticos y económicos que tienen que ver precisamente con estos conflictos y con estos adelantos. Todo eso finalmente se desarrollan, todos estos elementos se entrelazan para generar este siglo XX tan extraño que tuvimos. Ahí se acuerdan de la onda hippie y la onda disco, sí, también están ahí dentro de lo mismo, sí, sí, están. Son movimientos sociales, básicamente. Y la onda hippie bien importante con el tema ahí de la segunda mitad del siglo XX, con la Guerra Fría. De hecho, si nos queremos interiorizar hacia algunas películas, por ejemplo, ver, para contextualizar la segunda mitad del siglo XX, ver Forrest Gump, ¿cierto? Con Jenny. Bien interesante analizar esta segunda mitad del siglo XX, cómo los cómo los conflictos bélicos fueron generando una serie de adelantos tecnológicos y también movimientos políticos y sociales, como la onda hippie y la onda disco que precisamente el biólogo estaba recordando ahí en el chat. Entonces, ya, para cerrar un poquito esta idea de la contextualización histórica, ¿cierto? Tener bien en consideración, el siglo XX fue un siglo de sumamente científico, de adelantos científicos, con muchos conflictos bélicos y con mucho movimiento social, político y económico. Ya, entonces, a raíz precisamente de lo mismo, voy a contestar la pregunta a Cráneo Blanco, si ya la vi, pero esperemos un poquitito. A raíz de lo mismo, ¿cierto? A raíz de los elementos, ¿cierto? Que ocasionaron o que tuvieron ocasión, ¿cierto? En este siglo XX, la primera mitad o la segunda mitad, tenemos que considerar entonces, tomando el análisis del contexto de producción, que los fenómenos históricos influyen fuertemente en la literatura contemporánea. No solamente en la literatura contemporánea, porque en realidad influyen en cualquier movimiento literario o cualquier periodo literario, ¿cierto? Pero considerando que estamos analizando solamente el siglo XX, estos fenómenos históricos influyeron influenciaron todos los elementos del siglo XX terriblemente. ¿Por qué? Porque en la época contemporánea, en la literatura contemporánea, se van a tocar temas, ¿cierto? Como la cercanía a la muerte. Pensemos que hubo una gran cantidad de conflictos bélicos, ¿cierto? La gente daba la vuelta a la esquina y se murió, les cayó una bomba. La gente se juntaba con otras personas en las casas y se contagiaban de polio. La gente iba, caminando a comprar el pan y la asesinaban porque hubo un tiroteo matando qué tipo de personas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hubo una cercanía, un tema con la muerte bien cercano precisamente porque era muy fácil y muy rápido morirse. El carácter absurdo de la existencia. La gente estaba tan acostumbrada a que la misma compañeros, ¿cierto? Los mismos seres humanos que tenían al lado se murieran de manera tan fácil que empezaron a generar este carácter absurdo de la existencia, en el fondo de para qué vivir y para qué tomarnos las cosas con tanta gravedad si no vamos a salir vivos de ellas. Ahí sí. Por lo tanto, este carácter absurdo de la existencia tiene que ver con la creación, por ejemplo, del teatro del absurdo. Si es que en el colegio a lo mejor les hicieron leer La cantante calva, por ejemplo, donde absolutamente nada tiene relación con nada, todo es un absurdo, todo es una tontería tan gigante, ¿cierto? Que en el fondo le da características estéticas bien interesantes, pero que en el fondo tiene que ver precisamente con esta sensación de muerte, esta sensación de vacío, de ahogo, de que nada en el fondo importa. La presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, ¿cierto? Decíamos que teníamos esta oposición lógico-ilógico o racional-irracional, donde el ser humano se movía entre estas dos corrientes. Y en este caso, ¿cierto? Con la cercanía de la muerte y con el absurdo de la existencia, había mucha presencia del tema ilógico. Nada tenía razón, nada tenía sentido, nada tenía valor, nada importaba mucho. La soledad del ser humano en un mundo hostil tiene que ver precisamente con que no nos importa nada porque estamos solos, las familias se
se separaron, ¿cierto? A través de las creaciones de los muros, las familias se separaron debido a las guerras, las familias se separaron debido a que debían migrar constantemente para encontrar mejores adelantos o mejores situaciones económicas y así sucesivamente. Y finalmente, también, hubo innovaciones en la estructura y en la forma de los textos literarios. Y esto se lo agradecemos, muchísimas gracias, por ejemplo, al señor Freud, se lo agradecemos al señor Einstein, se lo agradecemos a los creadores del cine, se lo agradecemos a los creadores de la fotografía, porque todos los adelantos científicos y tecnológicos influyeron sumamente fuerte en la aparición de una nueva creación literaria. Nos alejamos un poquito de los cánones, ¿cierto?, tradicionales de la antigua Grecia y la antigua Roma y empezamos a crear de ahí en adelante una literatura totalmente nueva. Y ahí aparece nuevamente la figura, por ejemplo, a nivel chileno, ¿cierto?, a nivel nacional, aparece la figura de Vicente Huidobro con el poeta es un pequeño dios y el creacionismo, por poner un ejemplo, ¿cierto?, donde se innovó completamente en la forma y en la estructura de las obras literarias. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto?, los siglos anteriores, tenemos que considerar que el siglo XIX, siglo XVIII más o menos, ¿cierto?, la objetividad jugaba un papel sumamente importante en la literatura. Decíamos, por ejemplo, si lo analizábamos desde el punto de vista de la creación de el neoclasicismo, por ejemplo, la objetividad tenía que ser muy cercana, muy certera, contar las cosas ojalá lo mejor posible, el tema de las fábulas, por ejemplo, ¿cierto? Mientras que en el siglo XX, en el siglo XXI, la subjetividad aparece preponderantemente. Aquí lo que importa es el creador, aquí lo que importa son los personajes, aquí lo que importa es la trama. De hecho, aparece la literatura por encargo económico, ¿cierto? Pensemos en los bestsellers que hemos ido viendo de ahí en adelante. Todos los bestsellers que han sido creados para películas, etc. La racionalidad en contraposición a la irracionalidad, ¿cierto? Lo estructurado frente a lo más espontáneo. La realidad de manera unívoca, simple y transparente, es decir, los textos seguían la estructura de introducción, desarrollo, conclusión o dentro de las características literarias, ¿cierto?, la presentación del conflicto, la resolución del conflicto y la conclusión, ¿cierto? Mientras que en el siglo XX la literatura pasa a ser múltiple, compleja y confusa y aparecen conceptos como las distintas focalizaciones del texto, textos que comienzan por el final, ¿cierto? El final de la historia comienza y da puntapié inicial al desarrollo del texto. Hay en los siglos anteriores muchas certezas y fe en las ideas totalmente absolutas. De hecho, hay un movimiento que se llama absolutismo. Mientras que en el siglo XX, debido a todos estos conflictos que hubo a nivel, ¿cierto?, histórico, a nivel social, desaparece absolutamente la seguridad y la fe en el mundo. Y finalmente, y aquí tengo que... No, me voy a mover. ¿Para qué? Está, perdón, una perspectiva de la realidad, mientras que en el siglo XX ya sabemos que la realidad no es solamente una, sino que es múltiple. Ya. Entonces, para ir concluyendo, ¿cierto?, la clase, porque en el fondo estos cambios de paradigma artísticos del siglo XX lo que hacen es resumir básicamente el elemento del fenómeno histórico que estamos analizando. Entonces, decíamos, vamos a retomar nuevamente, que la realidad era unívoca, simple y transparente porque los textos eran lineales. Seguían la misma estructura de cualquier texto, introducción, desarrollo, conclusión. Mientras que la realidad en el siglo XX, o hacia el siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo al día actual, ¿cierto?, es múltiple, complejo y medio confuso, ¿cierto?, todos los elementos de la realidad, precisamente porque aparecen nuevas perspectivas de analizar la realidad y desde múltiples enfoques y desde múltiples perspectivas. Entonces, también en los siglos anteriores había mucha certeza y fe en las ideas absolutas, como decíamos, que no sé si se habrá alcanzado a ver, ¿cierto? Que de hecho hay un movimiento que se llamó absolutismo durante siglos anteriores. Mientras que en el siglo XX, ¿cierto?, la seguridad y la fe en el mundo desaparece precisamente por este constante, podríamos decir, decaimiento en el ánimo de los seres humanos. Finalmente, ¿cierto? Y con esto ya concluimos, parece que nos caímos otra vez. Finalmente con esto concluimos, ahí hemos vuelto. Solamente vamos a tener una perspectiva de la realidad
en los siglos anteriores, mientras que en el siglo XX y hasta el siglo XXI tenemos múltiples perspectivas de ver la realidad, precisamente porque durante el siglo XX y siglo XXI aparecen todos estos cambios estructurales en el modo de ver el mundo gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten precisamente analizar el mismo punto de vista, ¿cierto? El mismo momento real hacia cualquier otro elemento que tenga que ver con la realidad. Ya, entonces, chiquillos, considerando los elementos que están ocurriendo, ¿cierto? De todas maneras, esto ya era la última instancia de la clase. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a comenzar la próxima clase con la actividad que estaba planeada, ¿cierto? Que era una actividad de completar de oraciones en torno a los elementos que estuvimos viendo con respecto a la literatura contemporánea. Sin embargo, me gustaría quedar en esta parte. La próxima clase vamos a estar hablando con respecto a movimientos literarios del siglo XX. Por lo tanto, como recomendación, vamos a dejar la película Medianoche en París. No voy a decirlo en inglés porque no me sale. Pero es una película del año 2011, se ganó un Oscar precisamente al guión, ¿cierto? Es una película muy recomendada para analizar los fenómenos de cómo fueron evolucionando los periodos históricos y además conocer muchos autores que están involucrados en la literatura contemporánea. Aparecen muchísimos autores. Lo ideal es verlas, ¿cierto? Y no solamente quedarnos en el verlas, sino que también en investigar quiénes son estos autores, qué fue lo que hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, recomendación para primera mitad del siglo XX, ver Medianoche en París. Y además, para entender la segunda mitad del siglo XX, Forrest Gump, con la Jenny, que todo el mundo la odia. Pobre Jenny. Ya, entonces, vamos a ver si es que hay alguna pregunta, que me parece que sí había, y con eso ya vamos concluyendo la clase. Dice, profe, qué buena pregunta la de Cráneo Blanco. Me gustó esta pregunta. Profe, entonces la literatura fue traída a América por los españoles. ¿No existía algo así como la literatura indígena? Sí y no. Decíamos que la literatura es un fenómeno artístico, ¿cierto? Es un fenómeno que nos ha acompañado a los seres humanos desde siempre, desde que tenemos la capacidad en el fondo de hablar. Por lo tanto, si consideramos la literatura como un acto de enunciación, tanto escrito como oral, sí existía literatura indígena, solo que no estaba escrito, porque la mayoría de los pueblos indígenas en América, ¿cierto?, no poseía esta facultad, no poseía la facultad de escribir porque todavía no habían avanzado hacia allá, solamente lo tenían las grandes civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas, pero más que ellos, no. Entonces, ¿existía literatura indígena? Sí, sí existía. Teníamos literatura mayoritariamente oral. Ahora, este concepto de que la literatura fuera traída a América, claro, fue traída pero desde el punto de vista invasivo, ¿cierto? Con el tema del lenguaje más que nada, con el tema de que hablamos español. Pero más allá de eso, no, sí había literatura indígena. De hecho, hasta el día de hoy se considera mucho literatura indígena, están los códices, están los elementos rituales, los elementos de... el Popol Vuh, por ejemplo, que es una manifestación de la religiosidad, no me acuerdo en este momento de qué pueblo, pero existe. Había literatura indígena. De hecho, piensa que hay muchos mitos y muchas leyendas, mitos más sobre todo, por ejemplo, el Tren Tren Bilú, Cay Bilú, ¿cierto? Que son mitos mapuches, en el caso de Chile, que vienen desde esa época, vienen de la época previa a la llegada de los españoles a América. Así que sí existía literatura americana. Entonces, chiquillos, como les decía, vamos a concluir la clase porque ya definitivamente esto no quiere nada con nosotros el día de hoy. Para la próxima clase vamos a comenzar con la actividad que teníamos planeada para el día de hoy, ¿cierto? Que es una actividad básicamente de resumen de contenidos de la clase. Ya, pero ojo, quedan recomendadísimas esas dos películas, no porque sean sumamente buenas, que igual son entretenidas, son buenas, sí, lo son, pero más que nada analizarlas desde el punto de vista de tomar los elementos históricos y cómo fueron influyendo, ¿cierto?, en la literatura contemporánea. Medianoche en París, que la pueden encontrar en Netflix, está. Y también Forrest Gump, que yo recuerde no está, pero no me acuerdo, puede que esté, no me acuerdo. Pero si no, está en todas las páginas pilotos que puedan encontrar en internet. Ya, chiquillos, esto no quiere nada.
Nos vemos la próxima clase, próximo día miércoles, ¿cierto? Para los que estaban diciendo, por ejemplo, ahí FGB, que dice que es nuevo. Hola, hola, a los chantas unidos, el nombre. También hola, hola, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden que estas son clases con material, ¿cierto?, de estudio de colegio, material de estudio que son los planes del Mineduc, del Ministerio de Educación. Entonces nos sirven para ir analizando e ir entendiendo y además, por supuesto, irnos ayudando, porque para eso está Puntaje NEM, para subir las notas de enseñanza media. Chiquillos, chiquillas, que tengan una muy linda tarde. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, ¿cierto? En el mismo horario, Puntaje NEM, por eso el día miércoles, mismo horario de siempre, 6:30 de la tarde, y ojalá que podamos echarle más carbón esta vez al internet. Chiquillos, que estén bien, un abrazo grande y apretado. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!